recibido en su corazón esa palabra y esas promesas. Amén. Les recuerdo a mis hermanos que la última oportunidad que nos vimos, estuvimos haciendo un análisis detallado de los pactos. Amén. De los pactos, entendiendo que nosotros nos acogemos como las escrituras lo determinan, como Pablo, el mismo Señor Jesucristo lo determina en las dispensaciones. Y que cada tiempo, cada administración, cada periodo ha implicado que Dios haga pactos con el hombre, porque Él es el que lo puede hacer. Amén. Él es el único que lo puede hacer porque tiene la autoridad, porque es soberano y porque es fiel y verdadero y puede cumplir con lo que Él promete. Por lo tanto, el hombre no está en condiciones de pactar. Vamos a recordar que hablamos de todos los pactos, hablamos del pacto edémico, el pacto adámico. Yo les contaba que algunos lo asumen como uno solo. Hablamos del pacto con Noé, hablamos del pacto con Abraham, el pacto de la tierra, hablamos del pacto davídico, estuvimos hablando también del pacto con Moisés y hablamos del nuevo pacto. Allí llegamos a ese punto la clase anterior. Y hoy, mis hermanos, recordemos que este método del Señor de establecer pactos, convenios con el hombre, es un método divino da testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor siempre a través de este método? Permitir que la creación, el ser humano, conozca que Él es grande y que Él es majestuoso. Amén. Que esos son atributos del Señor. Y cuando hablábamos de la naturaleza de los pactos, acuérdense que hablábamos de que los pactos tienen un carácter incondicional y en algunas ocasiones condicional. Sin embargo, analizando las escrituras, mis hermanos, nosotros concluimos que los pactos que el Señor estableció en su esencia son incondicionales por cuanto Él es el que los propone. Y Él es fiel y verdadero y Él determina las condiciones del pacto y las cumple. Amén. Por lo tanto, aun cuando en algunos nos hacen la clasificación, por ejemplo, de que el pacto con Moisés es condicional por cuanto tiene que ver con la ley, como ayo, como provisión hasta la venida de Cristo, de que el pueblo se santificara, que tuviera la fe y la reverencia para esperar el Mesías. Aún así, mire que la Escritura nos dice que esa ley que entregó el Señor a través de Moisés en aquel tiempo al pueblo de Israel para que buscara santidad, para que guardara la palabra del Señor, para que anhelara estar en esa presencia todo el tiempo del Señor y en obediencia para recibir lo que el Señor había prometido, no se ha cumplido. Amén. Y tiene un tiempo de cumplimiento porque el Señor ha dispuesto todo en la historia del mismo pueblo de Israel para que este pueblo, al pasar por la tribulación, la gran tribulación, se convierta y luego pueda realmente ser obediente y ser santo. Amén. Como el Señor les ha demandado desde allá, desde el Levítico: sed santos como yo soy santo. Amén. Demanda que también está para nosotros como iglesia en este tiempo también. Entonces hay un tiempo en que Israel vivirá en obediencia a los preceptos de Dios. Y mire cómo, recordando esto, volvemos y aterrizamos al nuevo pacto, que hoy vamos a iniciar mirando qué relación tienen los pactos los unos con los otros y cómo todos desembocan en el nuevo pacto. Amén. Que se consolida con la venida del Señor Jesucristo y con la salvación. Vamos a pasar, mi hermano, allí la diapositiva. Entonces, en este orden de ideas, mis hermanos, recordemos que el nuevo pacto Dios lo estableció allá en las escrituras del Antiguo Testamento, lo declaró, hizo promesas al pueblo de Israel, pero realmente el Señor estaba dando testimonio a toda la humanidad. Amén. El Señor escogió Israel. ¿Y escogió Israel para qué? Para dar testimonio de que Él era fiel, de que Él podía amar al hombre, de que Él podía guiarle y que el hombre en completa disposición, en su libre albedrío, podía seguir al Señor. Amén. Y podía seguir su palabra. Sin embargo, sabemos que la tendencia al pecado ha hecho que Israel todo el tiempo esté en rebeldía, esté en desobediencia. Amén. Y que es la condición natural que el hombre tiene. Sin embargo, mire cómo el Señor, viendo esa incapacidad del ser humano y es representada en el mismo pueblo que da testimonio a toda la humanidad, a la iglesia que ha recibido a Cristo, le da testimonio de esa incapacidad, de que el hombre no puede librarse de la muerte porque está atado al pecado.
Entonces el Señor permite o interpone esta promesa, este pacto en Cristo Jesús. Y aun cuando nosotros vemos que cada uno de manera individual, ¿verdad?, puede humillarse a los pies de Cristo, arrepentirse de pecado y recibirle como Salvador, todavía en el caso del pueblo de Israel ellos no han llegado como nación a esa convicción. Nosotros hemos visto testimonio ¿en quién? En los gentiles. Bueno, acordémonos de todos modos que la iglesia comenzó siendo judía. Amén, la iglesia primitiva comenzó siendo judía. Los primeros que recibieron allá los apóstoles eran del pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, el Señor mandó a sus siervos a que proclamaran la palabra. Amén. A que fueran a todas las naciones, a que caminaran, a que predicaran dentro del pueblo, dentro de la nación, ¿verdad? Pero también fuera de ella. Y la Escritura nos da testimonio de que la mayoría de los que recibían, se convertían y eran fieles, llegaron a ser gentiles. Amén. Hoy nosotros somos iglesia y nosotros somos gentiles, no somos judíos. Amén. Sin embargo, mis hermanos, acuérdense que también que en el programa de la iglesia o lo que tiene que ver con la diferenciar la iglesia de los judíos justamente está en el hecho de que apenas un judío recibe a Jesucristo, ya deja de considerarse como tal parte del pueblo en cuanto a la relación con Dios, ya se convierte en creyente. Amén, ya no se sujeta a la ley, sino que se sujeta a la obediencia a Cristo Jesús. Y la salvación viene por fe. Y estuvimos explicando bastante esto antes. Podemos decir hasta este punto, mi hermano, que el nuevo pacto en el Señor, cuando recibimos la salvación en Cristo Jesús, cuando somos hechos nuevas criaturas, y ahí tenemos varios pasajes que dan testimonio de la conversión del alma del que cree, el Señor también nos da una provisión. Es decir, Él nos da los elementos que garanticen que nosotros podamos responder a esas demandas. Amén. Mire cómo es Dios de soberano y cómo Él realmente es el único que puede establecer un convenio con el hombre y ser fiel hasta el final. Tanto así que nos provee, nos capacita, nos alienta, nos da las herramientas para poder cumplir con la parte que nos corresponde a nosotros mismos. Entonces vamos a mencionar esas provisiones, mi hermano, que nos ayudan a perseverar cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. Primeramente nos da su Espíritu Santo. Sabemos que Él mismo lo promete, y en el Evangelio de Juan hay bastante ilustración. Y el Espíritu Santo viene a ser el consolador, el ayudador. Amén. El ayudador, el que nos ayuda, tal como, valga la redundancia, a entender, a obedecer, a sujetarnos a esa fe. Amén. A ese parámetro de fidelidad que necesitamos para seguir a Cristo. Y en medio de esa ayuda, mi hermano, nos capacita a través del fruto del Espíritu Santo y de los dones. ¿Eso quién lo da? El mismo Dios Todopoderoso, porque eso hablamos de que Él nos ha provisto. Nos da un cuerpo, nos da la iglesia. Amén. Nadie puede ser creyente, mi hermano, verdadero, genuino, y pretender orar solo, no congregarse, quedarse en su casa viendo allá las prédicas, así sea de la congregación que frecuenta, o así sea que se ponga a ver una galería de predicadores. Eso no es ser creyente. De hecho, la Escritura nos invita y nos dice que nos congreguemos, un mandato. Amén. Porque es que en el cuerpo el Señor alimenta a las ovejas, al redil, lo fortalece, le habla. Amén. En el mover del Espíritu Santo, cuando hay la unidad del Espíritu, allí se consolida también el crecimiento de cada uno de nosotros. Y está en medio de eso la palabra que el Señor le da al siervo, al pastor, al maestro, al evangelista. Y esa palabra es la que alimenta el redil. Y por eso tenemos un cuerpo, por eso todo dice la Escritura, somos miembros de un cuerpo y nos edificamos los unos con los otros. También, mis hermanos, nos da armas espirituales. Efesios capítulo 6, amén. Armas espirituales en Dios para derribar fortalezas, para vencer al enemigo. Llámese Satanás, llámese mundo, llámese viejo hombre. Todo lo que se quiera levantar en contra del Señor
en cuanto a su iglesia, en contra de la voluntad de Dios con su pueblo, el Señor lo derriba cuando nosotros usamos esa provisión de las armas espirituales, vencemos al enemigo. Entonces, mire que he mencionado algunas, ahora vamos a ver un diagrama allí bien importante para complementar esta descripción de las provisiones, pero cada una de estas provisiones, mis hermanos, guían y perfeccionan al pueblo de Dios. La Escritura dice que es necesario que nosotros seamos perfeccionados, amén, en toda buena obra hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, Pablo está diciendo algo, está corroborando a través de esa cita que encontramos en Filipenses lo que el Señor ya había prometido. El Señor dijo que no estaríamos solos, que no temiéramos, aleluya, sino que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y efectivamente, a través de estas provisiones, mis hermanos, que nos ha dado a través del nuevo pacto, nosotros sabemos que así es. Vamos a mirar, mi hermano, el diagrama que sigue antes de... No se ve muy bien, mi hermano, yo voy a leer a favor de usted para que de todos modos usted haga la revisión. Mire cómo hablamos de una provisión en el momento de que somos salvos, que recibimos a Cristo. Esa provisión, usted lo ve allí, viene del amor del Padre y la obtenemos gracias al cumplimiento del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Allá dice la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué trajo esa obra? Que fuéramos justificados, que fuéramos perfeccionados, que fuéramos redimidos. Amén. Que pudiéramos ser realmente nuevas criaturas. Entonces el amor del Padre y la obra poderosa del Señor Jesucristo nos permite obtener esa provisión a través de su poderoso Espíritu Santo. Y por eso allí en ese círculo que usted observa, dice allí que el Hijo de Dios aprende a vivir en el Espíritu. Amén. A vivir en el Espíritu. Ya no vive en la carne, sino vive en el Espíritu, guiado por la sabiduría de Dios. Dice también allí que ese vivir en el Espíritu y ese darnos los dones y frutos del Espíritu nos ayuda a estar en completa humillación y en santificación. Porque entendemos, mis hermanos, que si no hay fruto, no hay crecimiento. Porque entendemos, mi hermano, que donde no está el fluir del Espíritu Santo, no hay libertad y no podemos ver que realmente hay un mover, un crecimiento de la palabra, un efecto de la palabra en nuestras vidas. Entonces, la evidencia de que vivimos en el Espíritu es el fruto que vamos dando a medida que nos metemos más con el Señor, a medida que nos aferramos más a Él, a medida que le obedecemos, a medida que estudiamos más su palabra, a medida que la guardamos en el corazón y a medida que esperamos el cumplimiento de ella, tal como está escrita. Amén. Entonces, esa provisión, ahí dice, es obra del Espíritu Santo. Y es una provisión que tenemos en este presente continuamente. Si es que estamos, como les decía mis hermanos, aferrados a la voluntad de Dios. Amén. Si es que estamos apegados a Él, despojados de todo, aferrados a su voluntad. Y dice también, aquí esta ilustración que tenemos, mis hermanos, para complementar, que el Señor también nos ha dado una provisión para la eternidad. Qué cosa tan maravillosa. Amén. Que el Señor todo lo haya preparado para su pueblo. ¿Y cuál es esa provisión? Que Él hace una promesa. La promesa es que Él no nos dejará pasar por los días de ira. Mire cómo nos cuida el Rey. Que no nos permitirá morir eternamente. Esa es parte de la promesa que nos hace en ese nuevo pacto. Y por lo tanto, aun cuando este cuerpo se deshaga, perezca, este cuerpo será glorificado. Y ahí en Tesalonicenses nos dice que algunos serán glorificados aún de los que duermen, pero otros seremos levantados y recibiremos allí una transformación. ¿Para qué? Para poder recibir, mis hermanos, lo que Él ha preparado para la eternidad y una herencia gloriosa en la ciudad eterna. Él nos ha provisto de todas estas cosas. Amén. Mire todo lo que podemos ver en las promesas de Dios. Y estamos hablando de todo el que crea. Todo el que crea. Amén. Y hay una pregunta en la diapositiva anterior. Una pregunta clave. ¿Y qué
mi hermano, si desechamos esa provisión? ¿Y qué si no hacemos valor, no le damos valor a ese amor tan grande del Señor que ha preparado todo para nosotros? La palabra también nos lo enseña para que estemos apercibidos y para que veamos que no hay excusa. Amén. Porque dice la Escritura que si nosotros no atendemos a esa provisión, el libro de Hebreos cita: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire que dice allí la palabra del Señor que nos deslizamos cuando ponemos en poco la palabra. Y sigue diciendo: porque si la palabra dicha de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta bien allí contundente, obviamente una pregunta retórica, tiene la respuesta allí, dice: la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los colleros. Y si usted sigue leyendo allí, ¿verdad? En el mismo libro de Hebreos dice que lo que le espera al que desecha esa provisión es una expectación de juicio y un fervor de fuego. Por lo tanto, corroboramos que el que desprecia las provisiones del Señor, las provisiones de ese pacto santo, porque es la sangre preciosa de Cristo la que se derramó allí, va al infierno. Amén. No importa cuántas obras, no importa cuántos ministerios, la santidad y la obediencia hasta el fin, la perseverancia, la constancia es lo que nos permitirá estar con el Señor por siempre. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Es que no podemos, es que es muy difícil, es que hay mucha apostasía, es que hay muchas tentaciones, pero usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la palabra y no tenemos excusa, porque en ella se nos dice qué debemos hacer, cómo debemos vivir apercibidos y dispuestos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar, mis hermanitos. Entonces, ya describiendo un poco, sigamos en la otra. Bueno, mis hermanos ya pudieron hacer que leyéramos acá. Amén. Ya lo podemos ver, mis hermanos. Allí las provisiones en una manera ya esquematizada. Vamos a seguir al siguiente, porque vamos a lo que les decía. Qué bueno es que, bueno, sí tenemos la idea de los pactos ya. Nosotros hemos estudiado esto seguramente en la iglesia, con las prédicas de nuestros maestros, pastores. Pero aquí en este estudio, mis hermanos, queremos aterrizar al propósito santo de Dios y a este tiempo. Porque para eso estamos en el diplomado, ¿verdad? Para ver cómo el Señor ha trazado en su plan soberano, a través de estos pactos, una línea, un plan que se ejecuta todo el tiempo y que aún seguirá cumpliéndose por cuanto la promesa del Señor y el plan del Señor en la historia del hombre ha tenido siempre una cabida y se ha hecho paso. Entonces, esta relación la vamos a plantear desde un punto de vista bien claro, mi hermano. Es que, acuérdese, cuando veíamos las dispensaciones, que si hacíamos una línea de tiempo, veíamos que la administración que Dios estableció, las 7 dispensaciones, inician en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, reino eterno. Amén. Entonces, partiendo de eso, es claro, mis hermanos, que nosotros, la relación de los pactos, o el eje central, o el enfoque primordial de los pactos, tiene que ver con 2 promesas hermosas del Señor: la salvación y la eternidad. Ese es el enfoque o el énfasis de que el Señor haya planteado a través de la historia estos convenios con la humanidad a través de diferentes siervos, porque ya eso lo estuvimos analizando. Y usted ve que la gráfica ilustra cómo estos convenios se relacionan en esos 2 ejes: salvación y eternidad. ¿Qué tenemos en el centro, mis hermanos? Tenemos el nuevo pacto en Cristo Jesús, que ya estuvimos revisando ahorita, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ha provisto a través de ese nuevo pacto. Pero ahí nos recuerda nuevamente allí la gráfica que el objetivo siempre ha sido la salvación de la humanidad. Y si hacemos el recorrido, mis hermanos, a través de los diferentes pactos, y si vemos la relación,
nos damos cuenta que desde el primer momento que el Señor instauró ese convenio con Adán, lo que el Señor le habló para conveniencia de Adán, viendo que ya había pecado, le dijo que iba a venir de la simiente de la mujer un Salvador. Amén. Y allí inicia con esa promesa, ¿verdad? El Señor empieza a trabajar en la historia para el cumplimiento a esa poderosa obra. Luego pasamos allí, eso lo puede encontrar ahí en Génesis, lo revisamos antes cuando veíamos cada uno de los pactos. Y usted puede ver cómo esa promesa hecha ya en Génesis empieza a tener un transcurrir, un desarrollo, cuando tiempo después el Señor hace pacto con el siervo Noé. Amén. La escena la recordamos, mi hermano, eran tiempos de pecado, eran tiempos de inmundicia, eran tiempos de destrucción. Amén. Eran tiempos de rebeldía y al Señor el Señor vio porque el Señor escudriña la mente y el corazón. ¿Y qué vio el Señor? Una humanidad que no le buscaba, que no le anhelaba y que estaba a espaldas de él. Llama a este varón Noé y le dice que haga un arca. ¿Y qué representa el arca, mi hermano? Representa un refugio, representa esa salvación. Porque el Señor iba a establecer un juicio para esta humanidad y era el diluvio. El Señor le habló a Noé y le dijo: predica de que vienen tiempos de juicio, predica de que si no hay arrepentimiento en los corazones, será desolada la tierra a través del juicio. Amén. Pero el Señor estableció su palabra y su predicación de juicio, pero también estableció, mi hermano, esa salida, ese refugio que era el arca que estaba construyendo el siervo. Y sabemos que por las escrituras no hubo arrepentimiento en todo esto, en este pueblo que le predicó Noé, y que los únicos que entraron a esa arca fueron su familia, sus hijos, las mujeres de sus hijos y su mujer. Pero note, mi hermano, que allí el Señor en ese momento empezó a darle causa a su promesa, porque Él guardó un remanente. Amén, un remanente ahí. En el arca, ¿quién estaba? El remanente. ¿Quiénes reciben la salvación y son fieles hasta el final? Siempre el remanente. ¿Quiénes son los que obedecen? El remanente, los que se santifican. Amén. Y ahí se instauró eso, mi hermano. Ahí vemos testimonio desde ese tiempo de que así obraba el plan de Dios y que el Señor ha sido sincero, fiel desde todo momento. De este pacto, mi hermano, también las escrituras nos dan cuenta de salvación y de promesas de fidelidad cuando el Señor permite, da una señal, y es ese arco iris. Amén. Acuérdese que el Señor le dijo a Noé que nunca más vendría juicio de la misma manera como ya había venido por agua. Y al establecerse esa señal, estaba el Señor dando testimonio de dos atributos: de su grandeza y de que Él era glorioso. Le estaba hablando a esta generación que acababa de ver cómo se daban los juicios, de que Él era fiel y verdadero. Le estaba dando testimonio una vez más de su grandeza. Y vamos a recordar también que de Noé el Señor saca la simiente. Acuérdese que ya en el pacto adámico había estado la promesa. Y nuevamente se ratifica, porque usted puede leer allí en Génesis cómo Noé le habla a su hijo Sem y le dice que de su generación vendría el Mesías. ¿Amén? Vendría allí la salvación. Ese transcurrir, no se le olvide, de la promesa del Salvador, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, básicamente aquí en esta relación, todo gira en torno a esa promesa de eternidad. Vamos al pacto con Abraham. Y el Señor, analizábamos antes, ¿verdad?, que con Abraham hay diferentes instancias de la promesa. Una promesa a él, una promesa a su descendencia, una promesa también para muchas naciones a causa del mismo Abraham. Y por eso en este esquema usted puede ver allí, mis hermanos,
que hablando del pacto con Abraham, vemos que hay un pueblo que surge, el pueblo de Israel, donde a partir del cual iba a salir el Cristo. Amén. Promesa que hizo el Señor desde los primeros pactos. Y estableció con Abraham esa promesa, ese convenio de que de su simiente, de su generación, iba a salir un pueblo y que él bendeciría a ese pueblo. Pero también por la fe de este siervo, por el testimonio de este siervo, que el Señor conocía su corazón, le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones. Amén. Todas las familias de la tierra. ¿Y de quién estaba hablando proféticamente ahí el Señor? De nosotros, mi hermano, de la iglesia. Amén. Y aún de las naciones que van a recibir a Cristo y que van a entrar al milenio. Usted está viendo, mi hermano, cómo el Señor ha hablado de una misma manera y proféticamente para el propósito de salvar a una humanidad caída, de una humanidad que no merece nada de Dios, pero que por amor, por gracia y porque Él es fiel y verdadero, pues le da este beneficio para que no perezcamos y no vayamos a ese lago de fuego allí. Entonces, ese pacto allí, mis hermanos, con el siervo, tiene estas dos características importantes que no podemos perder de vista. Y usted lo puede ratificar allí desde la promesa de Génesis, pero también lo puede ratificar en el Nuevo Testamento, porque son muchos los pasajes en el que el Espíritu Santo de Dios pone en boca de los que escriben cartas y el mismo Señor Jesucristo que predica el nombre del siervo Abraham para recordar ese pacto que es salvación. Y vamos a ir al pasaje, mis hermanos, para verificar algo bien interesante, algo bien hermoso. Las Escrituras nos dicen en Génesis 17. Vamos a leer allí Génesis 17, versículo 7. Yo leo a favor de ustedes, mis hermanos. Dice ese versículo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mire cómo el Señor le estaba revelando la eternidad al siervo Abraham. Y el siervo Abraham creyó, obedeció, porque él atesoró esa palabra en su corazón. El Señor le estaba diciendo que no moriría eternamente. Le estaba diciendo que por la eternidad Él llevaría ese pacto. Usted puede ver eso, mi hermano. Tremendo el Señor, cuánto ama la humanidad y cuánto es fiel en su plan, que le pudo revelar al siervo esto. Y esa revelación que le da allí, cuando le habla de un pacto que Él de hecho aceptó y aceptó para Él y aceptó y se hizo efectivo también para su generación. Le estaba diciendo con esto que él realmente veía a un Dios de poder y a un Dios santo. Le creyó y le obedeció, mi hermano. Y este siguiente pacto, que es el pacto de la tierra, usted sabe que analizábamos antes, que es un pacto que a través del cual se amplían las promesas, se especifican las promesas también dadas allá en el pacto abrámico. Aquí el Señor habla de la tierra en la cual iban a permanecer, iban a vivir los miembros de esta familia, de este pueblo que a través de Abraham estaba generándose. Amén. Y sí, estaba hablando de un territorio físico. Hemos visto a través de la historia y vamos a ver con detalles en el diplomado cómo el Señor ha trazado el plan de tal manera que esta promesa se ha ido consolidando. Ya hemos mencionado varias veces los eventos históricos que han transcurrido en el siglo XX dando primeros cumplimientos de esta palabra, de una tierra donde ellos habitarían, una tierra fructífera, una tierra que el Señor le plació bendecir para que se diera cuenta todo el mundo que era el pueblo del Señor. Amén. Acuérdense que la Biblia registra la tierra de Canaán, pero también después, tiempo
más adelante es llamado Judá. Y después, por la historia que va transcurriendo, usted lo estuvo leyendo en los materiales de Israel, porque usted hizo la tarea, amén. Gloria a Dios. Usted estuvo viendo cómo después también, allá con el impacto del Imperio Romano, Adriano y su perversidad, persiguió, mató y desterró al pueblo, y todo eso, permisividad de Dios para que se dieran las dispersiones, amén, y las persecuciones. Y dice allí, nos dice la historia que él dijo que ya no se llamaría más de esa manera, y le puso un nombre, le puso Siria Palestina. ¿Se acuerdan, mi hermano? Usted leyó, y la historia registra esto, para ir en contra del pueblo de Dios y poniéndole el nombre de sus enemigos, del pueblo de los filisteos. Entonces, ese territorio físico, mi hermano, el Señor prometió eso, pero la escritura va más allá, y usted puede leer ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 8, que dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mire que no solamente habla de un territorio físico, sino que habla de un territorio para la eternidad. Le estaba hablando el Señor, porque no solo le estaba hablando a la descendencia física de Abraham, sino a los que creyeron y a los que creerían. Le estaba hablando a todos los redimidos, mi hermano. Le estaba revelando que había ciudad celestial. Amén. Le estaba revelando eso al siervo Abraham allí. Y usted, mi hermano, por eso encuentra allí en ese gráfico que hablamos de una ciudad, una heredad perpetua y de una nueva Jerusalén. Que el Señor le estaba diciendo a Abraham que de hecho era el propósito, porque los planes de Dios no eran para un tiempo humano, sino para el tiempo divino, que es eterno. Amén. Con esto, mi hermano, nosotros podemos ver que el Señor, estamos reiterando, tiene un punto común en todos estos convenios con los hombres, y es llevarlos a la salvación y que vivan por toda la eternidad. Con el pacto de Moisés, mi hermano, ¿qué encontramos? Encontramos la ley, encontramos unas demandas de justicia, encontramos unas demandas de santidad. Y eran necesarias estas demandas por cuanto para recibir la promesa, entrar a ganar, ¿verdad?, estos beneficios de los pactos y los convenios, es necesario siempre estar limpios, puros delante del Señor. Y el Señor por eso establece la ley, y aprendíamos y veíamos a través de la descripción de ese pacto cuando lo estudiábamos, que efectivamente el propósito era que el hombre pudiera confrontarse con el pecado, allí el pueblo de Israel reconocer la santidad de Dios y acercarse a Él en una actitud limpia, pura, santa, amén, sin mancha. Y decíamos ahorita, bueno, hay una condición allí, pero esa condición, mi hermano, la cumple el que se humilla. Esa condición la cumple aquel que entiende que si su Dios es santo, que si su Dios es puro, pues está llamado a tener así un pueblo. Amén. La Biblia nos dice, cuando nos habla de la Nueva Jerusalén, que ahorita mencionábamos allí ese pasaje hermoso, que efectivamente dice el Apocalipsis que nada inmundo puede entrar a ese lugar. Amén. Entonces el Señor establece sus mandamientos, establece las demandas de santidad para que todos procedamos a entrar a esa eternidad con Él y podamos atesorar esa salvación de la que tanto estamos mencionando, porque realmente es el eje y el propósito del Señor. Quiero agregar una cosita en lo que tiene que ver con el pacto abrámico, ahora que mi hermana Gina nos retomaba, nos resumía el ofrecimiento que le hace el Señor. Mi hermana decía que el Señor le dice a Abraham que le va a dar la tierra en heredad perpetua, y lo que hay que ver es cómo Abraham sabía que se iba a morir. Amén. Amén. O sea, el Señor le da esa palabra a Abraham, pero Abraham sabía que él era un ser mortal. Amén.
A veces no nos fijamos en ese detalle, que cuando el Señor le habla a Abraham, le dice: te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Pero le dice a ti. Y Abraham sabía que se iba a morir. Por lo tanto, cuando el Señor le habla a Abraham, Abraham creyó que había una tierra prometida que él iba a recibir. Entonces yo creo que usted vea las implicaciones de eso. O sea, que Abraham creyó que realmente iba a resucitar. ¿Está siguiendo? O sea, mire las implicaciones teológicas, doctrinales de lo que le fue revelado a Abraham en ese momento. Él recibió la revelación: yo me voy a morir, pero yo voy a resucitar y va a haber una tierra que Dios me está diciendo que me va a dar a mí y también a mi descendencia. Amén. Por eso dice que él le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y usted nota que en el libro de Hebreos, mi hermana Belki va a leer ahorita, se retoma justamente esa promesa. Y usted sabe que el Nuevo Testamento revela lo que está en el Antiguo. Y justamente en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos revela qué fue lo que Abraham entendió del ofrecimiento en ese pacto. Y mi hermana va a leer qué fue lo que él entendió, que en el Antiguo Testamento no está narrado, pero que nosotros sabemos, pues, si el Señor le ofrece a él y dice: a ti te la voy a dar, es porque él creyó. Se le reveló que iba a resucitar, se le reveló que el Señor le iba a dar una tierra y que evidentemente esa era la tierra nueva. Amén. Estamos en Hebreos 11:8. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Usted nota allí que el Señor nos revela que eso fue lo que recibió y entendió Abraham, la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén no solamente la ciudad, sino la tierra misma. Y acuérdese que en el libro de Apocalipsis está revelado en el capítulo 21, ¿verdad? Como en el 20 y el 21 nos revela toda la eternidad, pero se habla de cómo la Nueva Jerusalén va a bajar a una tierra nueva. Pero fuera de la Nueva Jerusalén va a estar la tierra completa. Y evidentemente está la tierra que el Señor le prometió a Abraham allí. E Israel va a vivir con sus familias en esa tierra. Va a estar la Nueva Jerusalén que esperaba Abraham y que él asumió que realmente el Señor le iba a dar. Y recuerde que la Nueva Jerusalén, ¿qué tiene la Nueva Jerusalén? 12 puertas, ¿verdad? Y en cada puerta está el nombre de ¿qué? De las tribus. ¿De las qué? De las tribus. Las 12 puertas tienen los nombres de ¿quién? De las 12 tribus de Israel, porque los cimientos son los nombres de los apóstoles, que es la iglesia y el pueblo de Israel. Entonces, hasta eso se le reveló a Abraham. Amén. Hasta las puertas de la ciudad recibió esa revelación el siervo. Ahora yo creo que usted note cómo el libro de Hebreos en el capítulo 11, los pactos anteriores de los cuales habla mi hermana ahorita, hablaba por ejemplo el pacto de Noé, ahí está. Vamos a leer ahorita, ahí donde habla del pacto noénico. Amén. Para que usted observe que el ofrecimiento de la salvación y la eternidad es un ofrecimiento por fe que está en todos los pactos, que es lo que mi hermana está enseñando. Y por eso el Señor revela en el libro de Hebreos ese capítulo 11 completo, hablando de la fe de los antiguos. Fe que la iglesia de prosperidad, la iglesia inmunda, ha tomado, ¿verdad?, para pervertir la enseñanza fundamental de ese capítulo. Porque la iglesia apóstata está enseñando una fe terrenal de cosas perecederas. ¿Usted me está siguiendo? Cuando la enseñanza central del capítulo 11 de Hebreos es la esperanza de la ciudad celestial, del reino eterno, de la eternidad, que fue ofrecido desde que el Señor se le reveló a Adán. ¿Amén o no amén? Amén. Porque cuando el Señor hace el pacto con Adán, ¿qué fue lo que le dijo? Hizo un pacto, amén. Y le habló del árbol. ¿Del árbol de la qué?
de la vida. Y usted encuentra que en el libro de Apocalipsis está revelado ese árbol. Amén. Amén. Dice que ahí está el árbol. Entonces, ¿qué le ofreció el Señor a Adán? Le ofreció el reino eterno. Amén. El reino eterno. Le ofreció la tierra nueva, los cielos nuevos y la nueva Jerusalén. Eso fue lo que le ofreció. Y Adán entendió eso. Por eso el hecho de que hubiese pecado fue el rechazo de la eternidad de la salvación. Y si usted nota, en el pacto con Noé es lo mismo, es el mismo ofrecimiento. Y por eso allí en el libro de Hebreos vamos a leer lo que respecta con el pacto de Noé. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el pacto con Noé. Condenó al mundo porque Noé sí creyó, sí le creyó a Dios el ofrecimiento. Y acuérdese usted que ese ofrecimiento era que había una señal que Satanás ha usado ahora para pervertir la señal del pacto, que es el pacto que hizo con Noé, que es el arco iris, que ahora Satanás usa como símbolo de la comunidad LGTBIQ, RSN y todas esas cuestiones, ¿verdad? Usted se ríe, pero es que hay 50 géneros que en Nueva York ahora acaban de declarar. 50 géneros, hermano. Tremendo, ¿verdad? Y Satanás utiliza ese símbolo. Entonces mire cómo ese símbolo era: yo no voy a volver a destruir la tierra en agua. Pero una revelación, ahí se está implícito: yo no la voy a volver a destruir en agua. Pero Noé sabía que venía juicio por fuego. Amén. Porque a Enoc le fue revelado el juicio del diluvio y el juicio final por fuego. Usted sabe, usted encuentra eso en el libro de Segunda de Pedro y en Judas. Le fue revelado a él. Usted mira cómo el ofrecimiento, Noé creyó. ¿En qué creyó? En eso. Él no creyó en que el Señor, obviamente en el arca lo salvó, aleluya, pero dice que lo salvó y habla de que le fue contado por también que por justicia. ¿Y qué es justicia? Salvación y es eternidad, porque la justificación viene por Cristo. Amén. Pero él no solamente creyó en eso, en que ya después salió del arca y vio que otra vez estaba la tierra, la tercera tierra, ¿verdad? La tercera, la de Noé es la tercera. La primera es la que hizo el Señor. La segunda es la tierra después del pecado, que cambió. Después del pecado, acuérdense que cambió la tierra. Estoy hablando de la tierra física. Y luego tenemos la tierra después del diluvio, que es la tercera tierra. Él no solamente estaba viendo eso. Ay, bueno, ya el Señor, ya salimos y ahora vamos a repoblar el asunto. No, Noé tiene una esperanza en una tierra nueva. Entonces, por eso, miren el libro de Hebreos, ese capítulo 11 es tan poderoso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y empieza el Señor a hablar en cada uno de estos siervos qué es la certeza de lo que, qué es lo que esperamos. Esperamos la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, aleluya. Amén, amén. Y la venida, aleluya, del reino milenial. Eso es lo que estamos esperando. Gloria a Dios. Y la convicción de lo que no vemos. ¿Qué es la convicción de qué es lo que no vemos? La nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Amén. Esa es la predicación del evangelio por fe. Pero ¿qué encuentras tú en este tiempo? En este tiempo encuentras el cumplimiento profético de la apostasía. ¿Y qué hace Satanás? Le ofrece a la iglesia la tierra física, le ofrece la estructura del mundo en esta tierra física. La iglesia está dormida y la iglesia está persiguiendo las cosas en esta tierra, tierra que está destinada para ser destruida, tal y como dice 2 de Pedro capítulo 3 del día en adelante. Amén. ¿Por qué reiteramos esto, mis amados? Porque es que estamos viviendo en un tiempo especial. La iglesia no se ha dado cuenta, porque está dormida como las 5 vírgenes insensatas, que está viviendo un tiempo especial. La iglesia quiere seguir viviendo en una nube, asumiendo que tiene poder del Espíritu Santo para hacer ministerios superpoderosísimos, ¿verdad? Y que aparezcan las superestrellas, los superapóstoles, y que podamos tener poder político, poder aquí también en los sistemas educativos, tengamos aquí esto y tengamos aquí lo otro, aquí. Déjame decirte que aquí le falta poco tiempo para que vengan los juicios del Señor. Amén.
Entonces mira cómo la trampa de Satanás es mover a la iglesia a esa fe materialista, a esa fe de la consecución de lo que está aquí, pero la fe de la que habla el Señor y que la define tan precisamente en capítulo 11, no es esa fe. Es la fe de Adán, es la fe de Noé, es la fe de Abraham. Amén. Es la fe de ese reino eterno que nos espera, mi hermano. Está la iglesia consciente de eso. Predica eso en los cultos todos los días, porque todos los días, mi hermano, hay que darle la perspectiva de la eternidad a la oveja, al Hijo de Dios que está sentado, mi hermano. Pastor que no esté predicando diariamente, sobre todo en estos tiempos cuando la eternidad está que se abre, mi hermano, y el cumplimiento de la palabra ya está a punto con todas las señales. Mire, pastor que no esté cumpliendo esa labor va a darle cuenta al Cristo vivo. Todos los días la labor del pastor, aleluya, de los predicadores, es darle una perspectiva de la eternidad a todo el que está escuchando, para que viva en medio de esa perspectiva eterna y aprenda a desprenderse de todo lo que aquí está, sobre todo ahorita, cuando ya todo va a ser ya enjuiciado y nosotros vamos a partir a esa ciudad celestial, esa que esperaba a Abraham, mi hermano, y dice que la saludaba, aleluya, dice que allí la veía de lejos y dice que todos allí murieron con esa esperanza sin haber recibido lo prometido. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Si Dios quiere que despertemos, mi hermano, yo no sé si tú estás de pronto diciendo, pero que aquí dicen lo mismo siempre. ¿Cómo te vamos a decir lo mismo siempre? Si es que el Señor lo que quiere es que la iglesia despierte y que todos los días diga el mismo mensaje. Si no estuvo 120 años predicando el mismo mensaje y después el otro dijeron, viene otra vez con el mismo discurso, viene otra vez con el mismo. Pero mire, hermano, llegó el día y llegó la hora. Y Barranquilla tiene que despertar. Y si el Señor te ha traído y te ha convocado, este diplomado es para que despiertes y vayas y reproduzcas, aleluya, allá en tu iglesia este mensaje, hermano. Esta mañana yo decía aquí, mira, cuando viene un huracán, todo el mundo se confabula y entonces todos los noticieros salen allí. Mire, oiga, ponga allí en los maderas en las puertas, tape aquí, tape allá, y se empiezan a preparar para que no los agarre huracán. No viene huracán, hermano, ¿sabe qué? Viene ira del Todopoderoso. ¿Cómo no vas a estar anunciando que esa ira viene para el inconverso, pero también para el que está dormido, para la iglesia que está en apostasía, para el pastor, el predicador, cantante que está en apostasía? ¿Cómo no vas a avisar si tú tienes la verdad y tienes la luz? Tienes la luz, Rababaquenda. El Señor te ha dado la luz, aleluya. Ponla sobre la mesa, te dice el Señor en esta hora. Ponla sobre la mesa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esa es la perspectiva, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la perspectiva, mi hermano, que cada uno de los hombres con los que el Señor hizo ese convenio tenía. Y usted lo puede corroborar. Estábamos, ahí la pastora nos hace la amplitud con Abraham, pero usted ve a Moisés y puede leer en Éxodo capítulo 32, versículo 13. Mire que él reconociendo, ¿verdad? Viendo la naturaleza pecaminosa allí representada en esas obras que hacía el pueblo, él fue y le clamó a Dios. Y cuando le clamó a Dios, le dijo allí, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Mire que nuevamente vemos en Moisés la ratificación del pacto. Amén. Viendo él y estando él recibiendo esas demandas, recuerda que son necesarias por cuanto el pueblo tiene que estar en santidad, tiene que dejar la rebeldía, tiene que dejar la obstinación para poder atesorar estas promesas que estaba dando el Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor sigue hablando y sigue hablando, mi hermano, a través de esos pactos, de estos ejes, salvación y eternidad. Cuando encontramos al rey David
Y ahí usted mismo puede verlo en el texto de Hebreos, que ahí nos leía la pastora, ¿verdad? Y usted puede ver que ahí también hay testimonio de lo que el Señor hace con Moisés, como ya hablábamos, pero también con David, y lo pone en la lista de aquellos que tienen fe y que proclaman la justicia de Dios. En el versículo 32 usted encuentra que ahí el autor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, y dice de David. Porque el siervo David efectivamente recibió también una promesa, y la promesa seguía siendo perpetua. La promesa seguía siendo para toda la eternidad. Y el Señor le habló de un trono, le habló de una casa, le habló de un reino a él y a sus descendientes. ¿Pero por qué, mis hermanos? Recordemos, porque del linaje de David vendría la simiente, el Cristo. Amén. Y volvemos allí a establecer la relación. Y volvemos a mirar, mi hermano, que el propósito de Dios nuevamente es derramar gracia sobre la tierra. Amén. Sobre el pueblo de Israel a través de los siervos, pero sobre todo los que creyeran en esas promesas. Amén. Y podemos entender con esto, mis hermanos, que allí en el nuevo pacto, allí en la preciosa sangre de Cristo, allí en la proclamación de su venida, nosotros encontramos la consumación de todas estas promesas. Por eso bien decía la pastora, allí tiene que tener la mirada puesta a la iglesia. Y por cuanto el Señor Jesucristo vino, nos salvó, nos rescató, nos redimió, pero también estableció un tiempo para que la iglesia, estando perseverando y siendo santa, sin mancha y sin arruga, fuera levantada, también ahí tenemos que tener nuestra mirada. Amén. Ahí también tenemos que tener el enfoque de nuestra manera de vivir. Porque ciertamente cuando hablamos de una iglesia dormida, hablamos de una iglesia que está ocupada en muchas cosas, en muchas actividades, está haciendo muchas propagandas de predicación y puede creerse, ¿verdad?, que está trabajando para el Señor. Pero la Biblia dice, y le dice a la iglesia de Éfeso, que puede estar haciendo muchas cosas y puede tener mucho celo por las actividades de la iglesia, pero cuidadito, porque en el caso de ellos perdieron el primer amor. En poner en primer lugar estas promesas y estos anhelos que son con la mirada puesta en lo celestial, no en lo terrenal. Amén. Poniendo la mirada en el quehacer, en el ir y el venir, pero no en la santidad del Señor, porque es la que nos llevará a estar delante de Él. La Biblia lo enseña así, mis hermanos. Y esa relación que estamos estableciendo, además de todo lo que estamos describiendo a través de los pactos, nos recuerda nuevamente, mi hermano, que es por gracia, que los pactos del Señor tienen un carácter incondicional, que nos demuestra cómo el Señor prevalece, ha prevalecido, prevalece y prevalecerá por encima de la historia de los hombres. Amén. Y otra ilustración que traemos en esta noche, mis hermanos, para ver cómo el Señor estableció estos pactos con un propósito eterno, lo encontramos en Primera de Corintios. Vamos a buscar ese pasaje allí, mis hermanos, y no lo vamos a quedarnos allí un rato analizando unos versículos claves allí, capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el 21. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Vamos a mirar, mis hermanos, a través de las escrituras, porque vimos ese esquema y estuvimos haciendo el recorrido por los pactos, pero mire lo que el Espíritu Santo le habla a través de este texto, a través de esta carta podemos ver lo que le habla al siervo Pablo. Amén. Y en el versículo 21 nosotros leemos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire cómo allí vemos un cruce, allí una relación directa entre el tiempo en que se ve
la manifestación del pecado en Adán, en que el Señor hace la promesa de la simiente, pero luego también vemos el cumplimiento de esa palabra, por cuanto dice literalmente allí, Pablo es testigo de que así como por un hombre vino el pecado y él estuvo en esa naturaleza de pecado, también por un hombre él recibió arras de la salvación, y es en Cristo Jesús. Amén. Y allí nos habla entonces que hay una promesa también de la resurrección, porque tenemos que tener la mirada puesta en lo celestial. Amén. Y la Escritura nos está diciendo que nosotros no tenemos en este momento, en este presente, y ahorita hablamos de lo que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? Nos ha provisto de la fe, de los dones, nos ha provisto de un cuerpo, nos ha provisto de las armas espirituales. Pero mire, mi hermano, que también nos tiene una provisión bien especial, y lo veíamos hablando del futuro, y es que vamos a resucitar para los que duermen, o vamos a ser transformados, amén, los que podamos ser levantados. Y por eso habla allí justamente, de hecho todo el capítulo 15, usted sabe que la enseñanza básica, el centro de la enseñanza de este capítulo es la resurrección de los muertos, que así como en este tiempo, mis hermanos, la doctrina básica, la que genera esperanza, es tergiversada, es pervertida por las cosas que perecen, en ese tiempo también, por eso tengo que hacer defensa de la poderosa doctrina de la resurrección. Y él decía allí, ¿verdad?, que si no creyéramos en ello, ¿para qué había creído? Amén. ¿Para qué se había hecho siervo de ese Señor? Y en este momento está recordando a través de ese versículo 21 que efectivamente hubo un tiempo en que hubo pecado, entró el pecado por un hombre, pero habla también de ese nuevo pacto en Cristo Jesús a través del cual hay vida eterna, la posibilidad de tener la vida eterna. Y si seguimos leyendo, mis hermanos, mire cómo dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, ratificando lo anterior, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Dice todos, esa expresión es importante porque está hablando de todo creyente. Y aquí mismo en este capítulo, ¿verdad?, se nos habla de dos grupos: los que duermen y resucitan con un cuerpo nuevo para entrar allí a la ciudad celestial, al cielo, y los que son levantados y que también necesitan recibir un cuerpo nuevo, porque este cuerpo es de corrupción y necesitamos un cuerpo de incorrupción, ¿amén?, que pueda ser acepto para lo que el Señor quiere hacer. Y vemos entonces, mis hermanos, que aquí vamos a través de este orden de ideas que nos va dando Pablo, se especifica que efectivamente a través de la obra de Cristo que describíamos ahorita, es la obra del nuevo pacto, el Señor hace una promesa para eternidad, y está en la resurrección. Y podemos ver desde el versículo 23 en adelante los efectos de esa resurrección en un orden que el Señor establece allí a través de el siervo Pablo. Dice primero Cristo, las primicias, y por eso allí nosotros tenemos hoy como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, ese conocimiento. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Y en Él está la primicia de esa resurrección. Por eso sigue diciendo el texto, ahí en el versículo 23, luego los que son de Cristo. ¿De quién está hablando allí? De la iglesia. Amén. La iglesia tiene esa garantía, la garantía de que va a ser levantada. Pues en Cristo se dieron las primicias, como primero dice el siervo. Nosotros sabemos que la palabra nos enseña que el Señor abrió las puertas de la eternidad para los hijos de Dios. Y tenemos ese pasaje poderoso que ahorita citamos al inicio en Tesalonicenses, donde efectivamente también se da el orden de cómo se da la resurrección. Vamos a leerlo, mis hermanos, porque ese pasaje nos llena de mucha fe. Amén. Y vamos a buscar ambos, lo que tenemos aquí en la diapositiva: 1 Tesalonicenses 4:16, Romanos 6:5. Mi hermana Belki, ¿me ayuda por favor allí? 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Y el 17 qué dice, mi hermana? Dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, mi Aleluya. hermano. Todos Gloria a seremos Dios. levantados. Amén. Todos los que duerman y los que estén vivos. Todos seremos levantados. Y esa es la resurrección, el efecto de la resurrección en los que siguen a Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:5? Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Entonces mire cómo el Señor nos va dando esa luz allí, mis hermanos, a través de la palabra. Pero también dice la Escritura, y en ese mismo versículo 23 de 1 Corintios 15, sigue diciendo, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren, mis hermanos, que también nos habla de aquellos que se convierten al Señor. ¿Cuándo? En su segunda venida. ¿De qué nos está hablando allí? Nos está hablando de todos aquellos que se conviertan al final de la tribulación, pero también al final del milenio. Amén. Entonces tenemos ahí un grupo de convertidos y el libro de Hebreos nos habla también de eso, ¿verdad? Allá cuando veíamos Apocalipsis y veíamos el orden de los eventos escatológicos, sabemos que el pueblo de Israel recibe conversión, cree en el Señor Jesucristo, una vez pasan por este periodo tremendo de la tribulación y ellos humillando el corazón y cumpliéndose allí la palabra de ese tiempo en que le reconocería, pueden luego entrar al milenio por cuanto ya están convertidos. Y el Señor, cuando viene a reinar, viene primeramente a impartir esos juicios y luego viene a reinar, allí se cumple la entrada al milenio del pueblo de Israel. Para ellos, también esos que murieron en el Antiguo Testamento, son entonces también las promesas de ser levantados. Amén. Esos santos que, como leíamos ahorita, saludaban de lejos estas promesas. Amén. Las saludaban de lejos, pero la atesoraron y eso les contó por justicia y por tanto ellos están también en esa promesa de vivir eternamente en la presencia del Señor. También nos hablaba allí de aquellos convertidos salvos que mueren en el milenio. Recuerden, mis hermanos, que algo que hemos aprendido y hemos detallado en varias oportunidades es que cuando las Escrituras nos hablan del milenio, nos hablan de ese periodo donde el Señor va a gobernar por 1000 años y sabemos que es un periodo donde habrá longevidad, puesto que no habrá tanta prosperidad espiritual, porque el Señor es el que va a estar sobre todas las cosas, el que va a estar enseñando, su iglesia va a estar sirviéndole, todo lo que el Señor va a estar haciendo, lo va a estar haciendo por amor y por testimonio de todos los que estén allí. Dice la Escritura que ciertamente habrán algunos que perezcan, amén, habrán algunos que perezcan, usted lo puede leer en Isaías 65:20, algunos por causa del tiempo, ¿verdad? Y otros por causa del pecado, porque dice allí que por causa del pecado no vivirán más de 100 años. Entonces van a haber personas que mueran allí en el milenio, pero ellos también van a recibir resurrección al final de este tiempo, unos para condenación, puesto que mueren a causa del pecado, y otros para vida eterna, que fueron aquellos que fueron fieles y ya murieron ahí, perecieron allí. Entonces, miren, mis hermanos, cómo allí en este capítulo, en este pasaje de Corintios, no solamente nos habla de la doctrina de la resurrección, sino que nos da luces de cómo se cumple el plan de salvación y de eternidad a través de todas las generaciones. Amén. Se va cumpliendo a través de todos los tiempos esta promesa. O sea, hay un recorrido allí importante que nosotros no podemos perder de vista. Vamos a continuar, mis hermanos. Un término esencial allí
que destacamos es el término luego. Mire que este término allí nos está haciendo una secuencia de tiempo y determina que un evento viene después del otro. Luego dice que se acerca el fin. Ahí está el término en griego. Usted lo puede ver allí. Habla de la consumación de un periodo porque se está cumpliendo la palabra y se da la plenitud del reinado del Señor Jesucristo para poder entonces luego allí concluir ese tiempo de las que hemos hablado desde el inicio de este tema de las dispensaciones. Todas estas cosas sujetas a la voluntad del Padre y hechas en el Hijo. Amén. Sigamos ahí, mis hermanos. Hasta ahora, mis hermanos, usted ha podido darse cuenta que la relación de los pactos, el evento que el Señor instauró, el convenio que el Señor instauró a través de los hombres y que describíamos hasta ahora, a nivel de la Biblia nos revela, mis hermanos, que el Señor tiene un trato, una administración del tiempo en donde cumple promesas a su pueblo Israel, a su iglesia, pero también con las naciones. Amén. No perdamos de vista eso, lo reiteramos varias veces porque este tipo que tengamos este entendimiento nos va a garantizar, mis hermanos, más adelante que podamos seguir mirando las perspectivas en cuanto a la interpretación bíblica, la profecía bíblica. Pero reiteramos también, mis hermanos, que el centro de esta interpretación radica en que nosotros no perdamos de vista que el Señor, cuando ha hecho una promesa, cuando ha establecido un convenio con el hombre, ha sido fiel, justo, verdadero para hacerlo vigente. Amén. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, mis hermanos, y que efectivamente es el cumplimiento de la palabra del Señor, nos pone nos hace sentar posiciones en cuanto al entendimiento de la profecía. Y todos los que creemos fielmente que el Señor ha estipulado un día glorioso de su venida para levantar a su iglesia, estamos ubicados a nivel del entendimiento de la profecía desde la perspectiva premilenialista. Amén. ¿Qué tenemos nosotros, mis hermanos? Las escrituras. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis, como usted se ha dado cuenta a través de varios pasajes, proclamando tiempos, proclamando eventos, proclamando la misericordia del Señor, diciendo el que es fiel, el que permanece, el que persevera, ese no verá los juicios. Pero también diciendo, el que no se mantiene, el que no es fiel, el que mira al mundo, el que vive para sí mismo, ese se queda. Amén. Entonces, hay un tiempo, mis hermanos, allí. Hay una línea que nos da las escrituras que no podemos perder de vista para poder nosotros hacer el estudio bíblico y la profecía de una manera efectiva para nuestra salvación. Porque bien nos decía la pastora, mis hermanos, una iglesia que está dormida, una iglesia que está desapercibida, es una iglesia que no tiene la mirada puesta en la palabra de Dios. Lo decíamos al inicio también, una provisión poderosa son las escrituras. Amén. Y lo que allí dice, mis hermanos, lo que ahí le demanda al creyente, es que sea fiel hasta el fin. Usted lo puede repasar, mi hermano, una y otra vez a través del discurso que el Señor hace o que el Señor la visión que le da a Juan y que Juan escribe cuando le habla a cada una de las iglesias allí. Iglesias en las que están representadas la iglesia de estos últimos tiempos. Y hemos dicho muchas veces que es un ejercicio del creyente que se esté revisando con lo que el Señor le habla a cada una de las iglesias. ¿Cuál es la iglesia a la que yo pertenezco? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Amén. ¿Cuánto yo estoy valorando el amor de Dios, la misericordia del Señor, lo que Él me ha regalado, lo que Él me ha entregado, para yo seguir el camino que Él me está trazando para llegar a esa victoria, ese galardón precioso que es la eternidad a su lado? Esa revisión es importante hacerla diariamente, mi hermano. Amén. Porque estamos en tiempos difíciles y estamos advertidos, hermanos,
de que aquel que cree esté firme, mire, que no caiga, estamos advertidos. Y el Señor nos ama tanto que nos deja su palabra. ¿Por qué reitero esto, mis hermanos? Porque cuando se pierde la mirada de esto, entonces podemos creer cualquier cosa. Y por eso existen perspectivas teológicas de todo tipo, con infinidad de argumentos, muy teológicos, muy convincentes. Pero déjeme decirle que donde está el Espíritu Santo de Dios está la verdad. Y donde está el Espíritu Santo de Dios hablando, está la convicción y la certeza de lo que nos hablaba la pastora y que dice el libro de Hebreos. ¿Cuál es esa certeza y esa convicción? De que el Señor que tenemos es Dios justo, es Dios fiel y nos ama tanto que nos guarda hasta el fin. Porque citábamos el Evangelio de Juan y el Señor dijo que Él estaba con nosotros hasta el fin del mundo. Si esa convicción la tiene el Hijo de Dios y esa convicción y esa certeza la alimentamos todos los días creyendo lo que está escrito, no nos lo roba ningún argumento teológico, mi hermano. Amén. No nos lo roba ninguna nueva revelación, no nos lo roba ningún discurso de iglesia apóstata. Porque déjeme decirle que es un espíritu que se mueve en los aires. Y por ser un espíritu que se mueve en los aires, mi hermano, nosotros todo el tiempo tenemos que reprenderlo. Y tenemos que tener los ojos abiertos. Y tenemos que tener la mirada puesta en la verdad para que ese espíritu de engaño no invada la mente, el corazón, nada. Y nosotros evidentemente también tenemos un compromiso. Y el compromiso es que tenemos que estar orando. Amén. Tenemos que estar vigilantes. Acuérdense que de eso habla Lucas capítulo 21 cuando nos habla de que es necesario que velemos en este tiempo y que seamos dignos de ser librados del tiempo de la ira. Porque esa advertencia, mi hermano, es para aquellos que estamos aquí en este presente siglo rodeados de una cantidad de falsas enseñanzas. El que está velando, mi hermano, tiene el discernimiento abierto. Amén. Pero el que está adormecido o el que tiene la mirada puesta aún en el conocimiento bíblico desde el punto de vista de la intelectualidad, Satanás lo engaña. Amén, mi hermano. Esta apreciación es necesaria que la hagamos porque nosotros podemos estar experimentando, ¿verdad? Sí, estudiamos las escrituras, las estamos leyendo, las estamos escudriñando, me aprendo los versículos, puedo tener una homilética bien interesante para llevar el mensaje, pero el asunto es que ese mensaje sea para lo que el Señor lo puso, lo escribió a través de su siervo y es para salvación y eternidad. Que no perdamos esa mirada, porque mucho pueblo se ha perdido por eso. Y cuando allá hablaba Oseas, ¿verdad? Que por falta de conocimiento se perdía el pueblo, mi hermano. Mire que no era de la ley, porque se la sabían. Y hacían los rituales allá en el pueblo de Israel. Y llevaban el becerro y cumplían las fiestas. Pero ¿cuál conocimiento, mi hermano? El conocimiento vivo de que las promesas son eternas y se cumplen en el sí y en el amén. Ese conocimiento se olvidó, se borró, porque estaban entretenidos, porque estaban poniendo la mirada en lo terrenal, porque estaban contaminados por el pecado. Y es la misma situación de hoy en estos tiempos. Yo le introduzco de esta manera, mi hermano, porque vamos a ver esas perspectivas, ¿verdad? Pero mire lo que está detrás de esas perspectivas. Esta es una iglesia, repetimos, y no nos cansamos, dormida, distraída, envanecida. No está una iglesia avivada en el fuego del Espíritu Santo. Y por eso todos los argumentos que Satanás les orienta, porque cogen las escrituras y las tergiversan, les son interesantes y les son válidos para decir y negar una verdad poderosa como que no hay venida del Señor por la iglesia, rapto de la iglesia, arrebatamiento. Nosotros los que creemos en la palabra del Señor y hemos visto y hemos creído en todo ese trasegar de Génesis hasta Apocalipsis, del plan de Dios y de la profecía bíblica, tenemos la mirada puesta en el que se cumpla la palabra así como está escrita. Entonces vamos a mirar, mis hermanos, esa perspectiva premileniarista es la nuestra. Más adelante la vamos a detallar. De hecho, usted la conoce porque usted la ha estado predicando. Pero mire lo que acontece y cómo se tergiversa las escrituras. Vamos a seguir, mis hermanos.
Y no hoy, desde siempre, Satanás ha tenido su mano metida. Amén. Su astucia lo ha llevado a tener la mano metida en el conocimiento bíblico y tergiversarlo. Me refiero a la persona que lo recibe y que según lo que anhela en su corazón entiende. La Biblia dice que no hay una palabra, la Biblia no es de interpretación personal, individual. Amén. Sino que es lo que está allí escrito, literalmente hablando. Entonces, así como nosotros podemos creer que realmente hay arrebatamiento porque es por fe, mi hermano, no tanto es por argumento. La Biblia los da, gloria a Dios, porque el Señor no se queda sin testimonio. Pero más que todo, mi hermano, es la fe, es el anhelo. Porque el que se quiere quedar aquí, mi hermano, en esta tierra, así sea bajo el argumento de que es que se va a quedar predicando y es que se va a quedar haciendo algo, mi hermano, mire, no tiene el anhelo de ser limpio y de ser levantado con el Señor. Y evidentemente no va a predicar, son argumentos que ha dado el diablo, amén. Porque sabemos que el Señor te puso todo un plan y que su misericordia Él la trazó de una manera, no a la manera de los hombres. Desde hace mucho tiempo, porque esta perspectiva la tienen los católicos, hay una perspectiva llamada amilenialista. Estos aseguran sencillamente que no hay milenio, que no existe un periodo de 1000 años como nosotros hemos considerado porque las escrituras lo dicen. Ellos asumen, mis hermanos, que todas las promesas de Abraham, dadas a Abraham a través del pacto abrámico y dadas a través del pacto de la tierra, que muchos llaman el pacto palestino, ya se han cumplido. ¿Qué están haciendo ellos cuando hacen esta afirmación, hermano? Espiritualizando las escrituras. Acuérdense que es una estrategia de Satanás para confundir, y es tomar los temas y asumirlos de una manera tal que, interpretándolos alegóricamente y no literal, que es el método del Señor, exista una interpretación como esta. Entonces, si no hay este tiempo milenial, ellos dicen, ya el reino de Cristo está instaurado, estamos en la iglesia, y luego viene la segunda venida del Señor para instaurar el reino eterno. Miren cómo marcan los tiempos. Evidentemente, mi hermano, esto está por fuera del plan del Señor, que es una línea dispensacionalista como lo hemos estado compartiendo a través de las escrituras.